En los capítulos anteriores estuvimos recabando testimonios de ex integrantes de la cooperativa Codet. Así fue que dialogamos con Héctor Ulivi, quien fue socio fundador, llegó a ser presidente de Codet y entre otros detalles nos estuvo recordando la etapa de los Mashirus, los primeros 0 kilómetros de esa cooperativa. También dialogamos con Luis Falabrino, que fue conductor entre los años 1979 y el 2005. Entre otros detalles, estuvimos dialogando con él sobre las líneas menos conocidas de Codet, como por ejemplo a Delta del Tigre y a Progreso. En este capítulo, cerrando la etapa de Codet, vamos a hablar con Wilfredo Bonilla, más conocido como Willo. Él ingresó como guarda en el año 1992, luego pasó a ser conductor de la misma y vivió la etapa de fusión, una etapa que no fue nada fácil y que tiene sentimientos encontrados. Vamos a escuchar el testimonio de Willo, que ingresó a Codet en el año 1992 siendo muy pero muy joven. Yo tenía 21 años, 21 años tenía ahí. Claro, era un muchacho joven. ¿Y fuiste bien recibido, sí, digamos? Sí, fue sí, todo una... fue muy bien. Me acuerdo que enseguida con las mismas personas que practiqué, ya quedé haciendo una suplencia ahí en el 33. Después del tiempito vinieron los coches. Tuve muy poquito tiempo en la lista, casi nada. Después vinieron los coches nuevos, agarramos el 4 0 kilómetros, vinieron los primeros Volvos, ¿no? Del 1 al 11, los primeros B58, y agarramos el 4 0 kilómetros. Aprendimos en la vieja escuela, cosa que ya no va quedando muy poco, la vieja escuela, el trato con la gente es tu amiga, la gente no es tu enemiga. Vos necesitas de la gente necesita de vos, pero sobre todas las cosas, el buen día, buenas tardes, la vieja escuela, si vos a la gente la tratás bien, la gente te va a tratar bien a vos. Si vos precisás cualquier cosa que precise la gente, si vos te llevas bien con la gente va a salir a favor tuyo. Lo que era la vieja escuela, ¿no? Que hasta ahora, hoy en día, se marca, ¿no? Después ya de 29 años de estar en el transporte. Y volviendo a esos primeros años de Codet, ahí todavía estaba con guarda, después Codet mayoría era guarda. Eran más guardas que micros. Había empezado la transición. Claro. Micros eran pocos, habían empezado los directos. Después ya empezó, después vinieron los Cayo Victoria, los Intercity, perdón. Sí, los Mercedes. Que vinieron del 12 al 29. De los cuales vinieron el 12 y el 13 con asiento de guarda, porque todavía quedaban, y el 27 y 28, si no me equivoco, eran asientos reclinables para turismo. Pero, o sea que todavía estaban los viallos, que los viallos estaban con guarda, estaba el 47 estaba con guarda, había 2 nomás con micro. Después ya empezó la transición, después vinieron y los Intercities, como eran más chicos, estaban para la línea D, para la 4D, la 5D, se alternaban los con guarda, que eran los Volvo, los primeros, del 1 al 11, estaban por la 4A, porque cargaba más la 4A que la 4D. Y bueno, después empezó la transición. Yo tuve 4 años de guarda por cuestiones de que no tenía libreta, y después cuando saqué la libreta y todo, después pasé de chofer. Ahí fue otro cambio importante por el tema también de responsabilidad, digo, ¿no? De manejar y cobrar. ¿Cómo fue? ¿A lo primero dudabas también? ¿Cómo era? Sí, en un principio te asusta un poco la responsabilidad de manejar, más allá de que yo había andado con muy buenos choferes. Yo estuve mucho tiempo con un chofer que era empleado también con el Ajo, que aprendí muchísimo. Y yo creo que una de las cosas que más te enseña es el ser guarda. El ser guarda, si vos pones atención, el manejo, la salida de tránsito, la salida de las puertas, la responsabilidad, todo en cara de cómo vas. Hay guardas que a veces vienen y hacen lo de ellos y nada más y no se preocupan. Pero a mí siempre tuve choferes que me decían, por ejemplo, en el tema, él había sido camionero y me decía, vos siempre cuando vayas a pasar un camión, fíjate, trata de no trancar al vehículo pesado porque le cuesta hacer los cambios. Hay un montón de cosas que uno la va aprendiendo con el estar sentado de guarda, poniendo atención. Mirá, estos coches, me acuerdo de los Torinos, quedaba mucho peso adelante y cuando llovía, empezaba a llover, que quedaba sabadita, se nos atravesaban y bueno, tenés que manejar así, con el rebaje, con un montón de cosas que se aprende con la escuela, ¿no? Y con la escuela de esos choferes de toda la vida que estaban, porque vos entraste en una época que la CODE ya tenía una flota, bueno, la renovación, pero muchos de esos choferes
habían manejado coche en otras condiciones bastante complicadas, ¿no? Sí, Que sí. esa es la escuela. Llegamos a trabajar en el 1, el 2, el 3, el 4 con los San Antonio, con los Nicola. Bueno, el Toro Mecánico, que era el 13 viejo, el Alfa, que había sido aquellos coches que cuando llovía a veces se bajaban las ventanas y había que estar lidiando con esas cosas, pero que eran duros, coches duros, que te bajaba, el guarda iba sentado arriba de la rueda prácticamente y te bajaba y estaba... Y eran otras épocas, se hacía mucho doblete, se ganaba mucha plata. Claro. Los 90 que tú entraste fueron unos buenos años para el transporte. Sí. Llegó la crisis del 2001 ahí, 2001-2002, ahí la sintieron en la cooperativa. Se sintió en la cooperativa. Se sintió inclusive, varios pedimos licencia especial, yo fui uno de ellos también y me fui del país durante 2 años. Pero hubo crisis, pero se pudo llevar muy bien. Se pudo llevar bien, gracias a Dios se pudo llevar bien. Y bueno, y empezaron a chique también, ¿no? Y ya después de la transición directa del micro, ¿no? Claro. De todos a micro. Ya todo a micro. Sí. Y después llega yo no sé cómo lo manejan porque eso es muy delicado. Algunos te dicen no es un cierre, fue una fusión. ¿Qué pasó en el 2007? O sea, se terminó en el 2007 la etapa CODE, por más que sus empleados, algunos se fueron, otros siguieron en la cooperativa COE, como en tu caso, pero digo, ¿vos cómo lo vivís? Hablando de CODE y de la sensación más que nada, ¿vos cómo lo vivís eso? ¿Como algo, una etapa que se cerró? ¿Cómo lo viviste vos eso? Es difícil de explicar porque uno que nació en el transporte, nació en CODE, Claro. o sea, el sentimiento es el sentimiento. La fusión fue algo obligado, presionado, algo que nosotros no queríamos, que COET tampoco quería, que se notaba. Si bien hubo buen recibimiento, mucha gente, siempre hay alguno que se desubica, siempre hay alguno que te tira en cara. Y te dolía un poco la injusticia de decir, bueno, la gente se creía que el grande se había comido al chico, cosa que no fue real. Fue una fusión que nos obligaron, y bueno, más allá de detalles que no vale la pena hablar, pero se siente. O sea, la CODE era una familia. Teníamos, como toda familia, sus discusiones, sus diferencias, pero siempre no. Bueno, dicho el caso, hasta hoy, ¿no? Esto fue en el 2007, vamos a cumplir ya prácticamente 15 años de la fusión, y nosotros como CODE seguimos unidos. Eso me llamó la atención, de que tienen, bueno, ahora por la pandemia, pero igual están en contacto, pero digo, siguen como uniéndose los trabajadores de la cooperativa de CODE, gente de tu edad, gente mayor, que tiene esos recuerdos, inclusive gente que de repente ya hace 30 años que no trabaja en la cooperativa, pero sigue recordando, como que marcó muy fuerte, Sí, ¿no? sí, mira, por ejemplo, gente que no trabajamos en la misma época, a eso, por ejemplo, tenemos a Nero Ariel, que trabajó en el 81-82, él después se dedicó a la construcción y todo, sin embargo seguimos integrados en grupo. Por ejemplo, ahora tenemos un grupo de bochas, que es gente de CODE, que se ha integrado otra gente también, pero digo, siempre la unión y siempre el punto ha sido la CODE. Tenemos un grupo WhatsApp, somos 80 y algo de personas, que estamos siempre informados, deseando que pase la pandemia para poder juntarnos, hacer alguna comida. Tenemos el club, que es nuestro lugar, más allá de que de repente capaz que no se frecuenta tanto, sobre todo por la pandemia ahora, pero siempre los 1 de agosto, no siendo este tiempo de pandemia, nos juntamos, comemos un asado. Ahora, Willow, contame por qué pensás tú que sucede eso, porque mucha gente que, bueno, la CODE ya se terminó, como empresa, no como cooperativa, pero gente que hace 30 años que no está más vinculado, pero los une la CODE. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Y porque marcó cosas muy fuertes, ¿no? O sea, familiarmente, la mayoría somos familiares. ¿Por qué? Porque, o sea, yo, si bien directamente no tengo a nadie, pero sí mi señora es sobrina de Casiolo, sobrina de Wilson, mi hija de Juan Carlos, que trabajaron en CODE. Casiolo fue fundador de CODE, a pesar de que Juan Carlos, mi suegro, y Wilson fueron fundadores de COET. Ellos fueron fundadores de COET, no Casiolo, porque siempre quedó en ENDA, y después
él, si lo entrevistamos va a contar lo suyo, ¿no? Pero él fue el fundador de Codec. Pero siempre familia, o sea, estábamos los fulanos, los sultanos, los Gardalina, siempre familia, siempre fuimos familia. Entonces, siempre preocupándonos, inclusive hubo una época que entraron los hijos de, como se había hecho como una SRL, como empleados, como contratados, y bueno, y eso marcó mucho. Y yo creo que marcó mucho el hecho de estar siempre como familia. Nos identificó, nos sentíamos parte. El hecho de que vos de repente en otras empresas, hoy lo veo, ¿no? Nosotros nos bajábamos en el relevo y estaban ahí, había reunión de directorio, vos tenías que entrar, entrabas, planteabas, se te recibía como cualquier otra persona, ¿no? O sea, tenías esa libertad. Hoy en día, no en todos lados podés venir, entrar y participar y sentarte, escuchar. Era otra cosa.